Pero si ustedes se acercan a esas farmacias del medio rural, no solo a las farmacias BEC, sino a cualquiera de ellas, nosotros lo hemos hecho, verán cómo los problemas que tienen no son solo económicos, que en algunas ocasiones lo son en grado preocupante, sino que en una gran mayoría, lo que sienten, lo que nos trasladan es soledad. Es no saber qué hacer frente a ciertos problemas o a quién acudir. Llaman a la puerta del Gobierno de Aragón y no les contesta nadie. Llaman a las comarcas y les dicen que no porque no tienen competencias o no saben si son sus competencias. Llaman a los ayuntamientos y muchas veces son pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad de ayudarles. En fin, soledad. Y lo que nos piden es que seamos capaces de escucharlos, de orientarlos y de atenderlos. Durante la pandemia podríamos preguntarnos cuántos farmacéuticos han llevado los medicamentos en la mano, puerta a puerta, y de paso de llevarles los medicamentos a esas personas mayores, les llevaban pues, a lo mejor el pan o algún producto de primera necesidad. Hoy, como siempre, las farmacias del medio rural no solo prestan, que por supuesto también, un servicio sanitario, sino que van mucho más allá, que tienen un carácter social que debemos reconocer y agradecer. Dotar de mecanismos de comunicación y de trabajo a esas farmacias y a los colegios que las representan con las diferentes administraciones de nuestras comunidades autónomas, con los propios ayuntamientos, con las comarcas, con las diputaciones y, por supuesto, también con el Gobierno de Aragón. ¿Para qué? Frente a dudas, frente a problemas, frente a necesidades que les puedan surgir, frente a cualquier situación, esos farmacéuticos y esas farmacéuticas sepan que se pueden dirigir a las administraciones, que van a ser escuchados, que van a ser atendidos y que en la medida de las posibilidades de cada una de esas diferentes administraciones van a ser ayudados. Hoy el Partido Popular agradece profundamente, de corazón, a esas farmacias del medio rural, a todas esas pequeñas farmacias diseminadas por nuestra geografía, su gran trabajo, su extraordinaria labor y su impagable compromiso con Aragón.